Muy buenos días, es domingo y os traigo un par de lecturas, enseguida os cuento, sobre todo para Semana Santa, de reflexión que podemos tener sobre cómo invertir y qué poner encima de la mesa. Este domingo gira alrededor de una predicción que Nouriel Roubini le ha puesto encima de la mesa en un informe que pone los pelos de punta sobre el trilema que ahora mismo tiene la economía mundial y cómo se enfrenta a una dura recesión de la que va a ser prácticamente imposible, según Nouriel Roubini, escapar en los próximos meses. Dice que nos dirigimos hacia un crash financiero y bancario del que va a ser muy complicado salir de las garras de esa fuerza que nos va a arrastrar. Y quizá lo más llamativo del informe es que dice que Christine Lagarde señala un planteamiento que es erróneo, no solo en Estados Unidos, mirando a la banca pequeña y mediana, sino también en Europa. Dice que Christine Lagarde está argumentando que los bancos sólidos, bien gestionados, pueden superar la crisis crediticia siempre que la liquidez esté respaldada por las autoridades monetarias. A lo que Nouriel Roubini se pregunta, ¿y entonces por qué no evitamos la crisis del 2008? Dice, la clave fundamental es que todo esto es incorrecto, pues eso solo funciona en el caso de que las tensiones sean localizadas y no sean sistémicas, como es el caso actual. De tal manera que, dice Nouriel Roubini, los bancos centrales están errando, sobre todo en Europa, al pensar que es un problema de liquidez fácilmente recuperable, sostenible dentro del sistema. Y lo que está diciendo Nouriel Roubini es que no es un problema solo de liquidez, sino que si es un problema sistémico, ahí la liquidez ya no podría jugar sola en este entorno y facilitar un movimiento en el que subida de tipos para combatir la inflación, liquidez para combatir la crisis financiera y bancaria. Dice, este segundo elemento ya no sirve en la fotografía porque la situación es sistémica. La propia Yellen lo dijo, un banco pequeño también puede ser sistémico y la unión de muchos bancos pequeños pueden ser sistémicos. Por lo que dice Nouriel Roubini en la parte final de ese informe, en palabras textuales, lo peor de los años 70 en términos de choque negativo de la oferta, de reducción del crecimiento y de la inflación y de unos ratios de deuda muy superiores a los de después de la gran crisis financiera, que es lo que estamos viviendo ahora, pone a la economía mundial en la entrada a un gran crash financiero que ahora mismo estaría dirigiendo el conjunto de la economía. No detalla por qué ese crash está llegando de una manera tan lenta, tan débil al conjunto de la economía y solo con pequeños momentos de fiebre, ¿no? Sino en lugar de una fiebre continua. Lo que vemos también esta mañana es una fotografía en la que el mercado mira la crisis financiera. Por ejemplo, la OPEP ha dicho, saben que se reúne ahora en el mes de marzo, que planea dejar tal y como está la producción de petróleo a nivel mundial. Considera que ahora mismo, con la vuelta de China al conjunto de la economía, la recesión podría estar, en ese caso, balanceada. Recesión y China, de tal manera que la producción actual no tenga ni que subir ni que bajar. En el caso de que considere que vuelva a estar en un entorno de los $70, sí que se está comentando que la OPEP entraría. Pero fíjense, porque desde que tocamos el entorno de los $70 se ha recuperado el precio del petróleo hasta el entorno de los 80, ha tenido un rally importante, sobre todo mirando de qué manera China se iba reincorporando y la recesión podía ser más leve. Por cierto, Roubini decía que la recesión es inevitable y que va a ser además un aterrizaje forzoso, no puntual, pero la OPEP considera que puede haber balanceo entre la incorporación de China y sobre todo ese movimiento de entrada en la recesión, si es más suave de lo que se esperaba. El conjunto económico mira recesión para intentar entender qué es lo que se nos está planteando de verdad en la fotografía, qué es lo que de verdad se nos está planteando en este momento económico. Fíjense, porque en este entorno entra a jugar India, que está diciendo que tiene una previsión meteorológica de muchísimo más calor del que tenía previsto precisamente para el mes de junio, de tal manera que va a tener que tirar más de electricidad, más aire acondicionado. ¿Qué necesita? Más petróleo para la generación eléctrica a través de distintas fuentes, de un mix energético que le permita mantener algo que es inusualmente alto, temperaturas, en el mes de junio, de tal manera que India también va a demandar más petróleo, más energía, más gas natural al conjunto del mercado para su mix energético. Fíjense que la fotografía energética nos marca gran parte, además de la entrada en la recesión del momento actual, y eso nos lleva también a lo que ahora mismo se está planteando sobre si se está avanzando a una especie de ponernos en una situación no deseada de crisis medioambiental por el tema de las sanciones al petróleo ruso. Lo que emerge esta mañana es el riesgo cada vez mayor de que esos barcos vendidos por los oligarcas navieros griegos a Putin, pero muy envejecidos,
puedan aparecer en la escena, en la fotografía, generando un problema medioambiental muy importante, como con una situación parecida a la del Prestige en España, en la que un barco termine por vertir una gran cantidad de barriles de petróleo en una situación complicada por haber forzado más años de los que tenía. Y no es una broma. Gran parte de los barcos vendidos por los oligarcas navieros griegos son de la fecha en la que estaba construido el Prestige aquí en España. De tal manera que ese barco, esos barcos de la flota oscura de Putin entrarían a jugar en un momento en el que no es la mejor vida útil para estar paseándose, entiéndanme, por el mar, por todo el mundo, esos barcos, esos metaneros con el petróleo. De tal manera que se empieza a alertar, cuidado, porque son barcos de la misma generación que el Prestige en España, que tuvieron el desastroso final que vimos frente a las costas gallegas. De tal manera que esos barcos que se han sacado del stock los oligarcas navieros griegos, además no están en la mejor situación que pudieran estar, alertando y generando una situación de riesgo muy grande para el conjunto de la economía en el lado medioambiental. Ojo al último punto, enseguida les presento las dos lecturas, que es el tema de la presidencia rusa de Naciones Unidas, del Consejo de Seguridad de la ONU, durante el mes de abril. Tenemos la posición de Ucrania, ha dicho que es una bofetada para la comunidad internacional. Esto no es nuevo de ayer, que lo empezamos a ver con más detalle porque entraba en vigor. Lo llevamos hablando durante toda la última semana, sobre todo estuvimos viendo con Visto Aleti y con José de la Morena todo el detalle de qué significaba, y es una presidencia rotatoria. Después de Mozambique le tocaba a Rusia, le toca a Rusia, y lo que ha dicho Rusia es que no pretende no utilizarla, sino que pretende utilizar esa presidencia en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas durante el mes de abril, precisamente para poner una agenda cargadísima que permita ver muchos temas clave en este momento. Fíjense, porque toda esta fotografía nos lleva también a ver que el contexto geopolítico más el económico están ahora mismo en un mix complicadísimo, en una situación en la que, como ven en el lado del petróleo, como ven en la situación de la entrada a la recesión, como ven en la parte geopolítica, se estaría jugando un perfil que sin duda nos estaría marcando la concatenación de un montón de mega amenazas que van hacia la economía, precisamente ese entorno de Rubini que veíamos al principio. Dos libros para este fin de semana que yo estoy leyendo y que les recomiendo, por lo que ahora mismo llevo más o menos leído de ambos. Este es un clásico, el de Peter Lynch, Un paso por delante de Wall Street, que les da un poco la idea de cómo se puede trabajar, de cómo se puede estar mirando una cartera con valores en nuestra vida cotidiana, que no hace falta esperar a que un gran banco, la banca privada, la banca patrimonial, nos diga este es el valor, sino que si nosotros estamos viendo en nuestra vida diaria ya valores que dicen, oye, esto se ha convertido en tendencia y nadie habla de esto. Esa es una buena oportunidad. Un paso por delante de Wall Street de Peter Lynch es una maravilla. Es decir, es una gozada releerlo y releerlo, porque es un libro de cabecera de los inversores. Peter Lynch y esa fotografía a través de Fidelity Investment sobre cómo se pueden buscar esas acciones, esas empresas que nos den una solvencia, un valor a nuestra cartera muy importante. El otro libro es de Bradford DeLong, es Camino a la Utopía, una historia económica del siglo XX, que nos deja muy bien en la fotografía de la situación actual. Por ejemplo, yo lo que estaba releyendo, es un libro que yo leí hace años, hace meses ya, y me había traído en Semana Santa para poder ver precisamente el capítulo de la Gran Depresión, que es un camino brutal que refleja perfectamente de qué manera los estándares, la fotografía de la Gran Depresión se empezó a gestionar de una manera muy suave. No les quito mucho más de tiempo, ni tampoco les doy mucho más de spoiler de los dos libros. Me imagino que lo tienen más en cabecera. Un paso por delante de Wall Street, que yo creo que para esta Semana Santa pueden ser, en esos tiempos que tenemos de más tranquilidad, de más lectura, pueden ser clave para entender, para ver de qué manera se comporta la economía y de qué manera podemos jugar con nuestra cartera y el contexto. Cartera y contexto donde nos estamos moviendo. Buen domingo y buen descanso.